Hola gente, yo soy Eugenio Guerrero Ruiz y estoy siendo su asesor durante este módulo de estadística inferencial en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Les había convocado una reunión para el día de hoy, pero pues nadie se ha reunido. Sin embargo, yo estoy haciendo esta grabación para que lo que les mencioné aquí les sirva como ayuda para realizar sus entregas. Ya muchas personas han hecho las entregas, pero pues otras muchas u otras cuantas falta todavía para que hagan las entregas. Entonces, quiero compartirles lo primero y es sobre el planteamiento de hipótesis nula en la primera entrega, que es sobre la rotación del personal en una determinada empresa. Tenemos allí una tabla de datos con 60 datos sobre el abandono de las personas a lo largo de 60 semanas. Cada dato corresponde al abandono en una semana. Y se sabe que en el estado el promedio de abandono es de 9 personas por semana. Entonces el interés que tienen allí es saber qué tan diferente estamos con nuestros datos de abandono respecto al abandono estatal. Entonces, si ustedes primero calculan el número promedio de abandono en las semanas, en las 60 semanas para la empresa, se van a dar cuenta que es 10.5. Este 10.5 conviene dejarlo de esa forma porque es un promedio. No está representando en general a las personas como tal. O sea, no estamos hablando de 10.5 personas físicamente, sino que el promedio de abandono es de 10.5 personas por semana. Entonces, este numerito se debe dejar así con el decimal y sabemos que el estatal es de 9 personas. Entonces, ¿cómo plantear a partir de estos datos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa? La estrategia es que siempre la hipótesis nula uno la establece como lo que se supone que es cierto. ¿Y qué es lo que suponemos que es cierto? Pues que los datos que nos reportan a nivel estatal es que el abandono es de 9 personas. Por lo tanto, en la hipótesis nula deberíamos colocar que el promedio de abandono es de 9 personas por semana. Ahora, la alternativa es la que uno puede manipular de alguna forma, de tal que o bien favorezca la investigación o simplemente se mantenga neutra ante la investigación. Por ejemplo, si nosotros queremos ver que favorezca a la investigación, entonces nos gustaría, digamos, decir que ese promedio no parece que sea el nuestro. ¿Por qué? Porque a nosotros nos está dando 10.5, que es un promedio por encima del que se supone que es el estatal. Entonces, como alternativa, dado que nuestros datos están sugiriendo que la media, que es de 10.5, está por encima de 9, entonces simplemente planteamos en la alternativa que el promedio es superior a 9. Esto es una forma en la que si se llegase a comprobar que esto es cierto, estaríamos favoreciendo el hecho de que estamos por encima de la media de abandono por semana a nivel estatal. Ahora, si no queremos, digamos, favorecer a nuestra investigación, sino que lo que queremos es simplemente contrastar que nuestros datos son distintos, nuestro promedio es distinto al 9, entonces aquí en la alternativa colocaríamos que el promedio es diferente a 9 personas por semana. Cualquiera de las dos formas de establecer la alternativa es válida, pero lo importante es que nos debemos comparar con lo que se supone que es el estado latente de la naturaleza, que en este caso es 9 personas por semana a nivel estatal. Este es un fallo que en general en las entregas que se hacen de esta primera, bueno, de esta entrega que es analizando problemas con herramientas estadísticas, es decir aquí que la hipótesis nula es de 10.5 y eso es falso porque la hipótesis nula lo que debe capturar es lo que se supone que es cierto a nivel general. En este caso el general o el estado natural o la naturaleza nos dice que a nivel estatal el promedio es 9. Por lo tanto, no se vale colocar aquí el 10.5 porque eso no es lo que está representando la naturaleza. Eso es lo que nos está representando a nosotras y nosotros como empresa, pero no es lo que se supone que es la naturaleza. Entonces, siempre en la hipótesis alternativa, como en la hipótesis nula,
Entonces, como conclusión, siempre colocamos allí lo que se supone que es cierto a nivel de la naturaleza, del estado natural. Y en la alternativa colocamos algunas que favorezcan nuestra investigación o que simplemente, por ejemplo aquí, que sea mayor, o que simplemente es falso pensar que la media en este caso es, digamos, 9, ¿no? Colocaríamos que es distinta. Bien, eso por la parte de la primera entrega, que es analizando los problemas con herramientas estadísticas. Ahora nos vamos a pruebas de hipótesis. Entonces, en pruebas de hipótesis, primero quiero comentarles cómo calcular los cuantiles sin recurrir a una tabla. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el cuantil de la normal, que deja por debajo el 0.025% de probabilidad, ¿listo? Entonces, lo que hago es utilizar en Excel esta formulita, norm.imp. Esto está en inglés. Ahí ustedes, por favor, hagan el trabajo de consultar si tienen su Excel en español, cuál es la formulita para colocarlo en español. Pero aquí les digo que es inversa de la normal. Eso es lo que quiere decir. Hay que buscarlo en español. Entonces, ahí, por favor, ustedes buscan. En inglés es norm.imp y se coloca aquí la probabilidad a la izquierda y coloco la media y luego coloco la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, la que deja el 0.025% de probabilidad es menos 1.95996, que es el famoso menos 1.96. Ahora, por ejemplo, si quisiera hacer el cálculo con la T student, entonces hago algo similar, t.int y aquí coloco la probabilidad que está por debajo, que en este caso es por debajo quiere decir a la izquierda, en la cola izquierda, 0.025 y el número de grados de libertad, que en general para estas pruebas de hipótesis es el número de datos disminuido en uno. Entonces, si tenemos 50 datos, tendríamos aquí grados de libertad igual a 49. Y bueno, ahí estarían los dos numeritos. Estas son las formas de calcular los cuantiles, tanto de la normal, esta de acá abajo, y como de la distribución t-student. Ahora, ¿cómo graficar este tipo de información y de las regiones de rechazo en pruebas de hipótesis? Les presento aquí una calculadora de probabilidades hecha en GeoGebra, un software de uso gratuito que mezcla tanto geometría como álgebra en un solo sistema. Esta calculadora está online y la pueden buscar en su navegador como calculadora de probabilidades, calculadora estadística de GeoGebra, perdón. Entonces, ella aparece aquí, calculadora de probabilidades GeoGebra, y ya, ahí aparece. En este caso, pues no la voy a mover allí, ya la tengo aquí configurada para el ejemplo. Entonces, supongamos que queremos ver una región de rechazo del 95% para una distribución de probabilidad normal. Entonces, tendríamos aquí que seleccionar cuál de las distribuciones. Entonces, por ejemplo, la normal. La media, como es una normal estándar, media 0, desviación estándar 1. Y aquí, como es la región de rechazo, vamos a suponer para una prueba bilateral o de dos colas, entonces seleccionamos este intervalito, ¿no? Tenemos varias formas de pruebas de intervalos. Por ejemplo, este es el cerrado o sea, el cerrado por la derecha, o sea que toda la probabilidad es a la izquierda. Este es el que está contenido entre dos numeritos o intervalo. Este es el que está fuera de un intervalo, dos colas, y este es el de la cola de la derecha, es decir, un límite por abajo. Entonces vemos que si nuestro cuantil nos dio 1 menos 1.95996, entonces aquí coloco, por ejemplo, como si voy a trabajar dos colas, colocaría menos 1.95996 y el de la otra, como es simétrica la distribución, simplemente es el positivo. Y vemos que entre estos dos, precisamente la suma da 0.05. Es decir, esta regioncita azulita más esta regioncita azulita suman un área total de 0.05. Por lo tanto, dentro de la campanita de Gauss, lo que está en blanquito, que correspondería a una probabilidad del 95%. Es decir, aquí la confianza, el intervalo perdón, el nivel de confianza sería del 95% y por lo tanto, en las dos colas, tanto en la izquierda como en la derecha,
la suma de las dos probabilidades tiene que dar 0.05. Entonces, si eso es 0.05, quiere decir que la izquierda es la mitad, 0.025, y la otra mitad es 0.025. Y ahí viene mi ejemplo de por qué coloqué aquí el 0.025, porque al tratarse de dos colas, siempre el, el, el nivel de confianza, que es 95, bueno, se le calcula el complemento, que es el 5%, y ese 5% se divide en dos, que es 0.025 o 2.5 en porcentaje a la izquierda y 2.5 en porcentaje a la derecha, o 0.025 en decimal. Entonces, bien, ya tendríamos el, el grafiquito de cuál sería la región de rechazo. Por ejemplo, la región de rechazo sería todos los numeritos que sean menores que menos 1.95, o mayores que 1.95996. Cualquier numerito de nuestro estadístico que caiga aquí en esta parte azul o en esta parte azul va a generar que se rechace la hipótesis nula. Entonces vamos a ver esto en el ejemplo de la entrega que ustedes tienen que hacer. En la entrega que ustedes tienen que hacer, resulta que se comprueba que el porcentaje de sólidos de ciertas pinturas es de 9.8%, y se tienen unos datos, en particular se tienen 50 datos del el porcentaje de sólidos. Entonces, como acabamos de mencionar, la hipótesis nula debe ser lo que se supone que es real, que es lo que nos están diciendo los proveedores, que el porcentaje de sólidos es del 9.8. Aquí un error típico que se comete es, en vez de colocar porcentaje, colocarlo en expresión decimal. Eso es un error porque entonces si se calcula la desviación estándar, tendría que calcularse también en decimal. Y resulta que si no se hace la conversión, entonces pues estaríamos mezclando unas que son porcentajes y otras que son decimales. Por lo tanto, todo se debe dejar en la misma unidad, y en este caso en porcentaje. Entonces aquí conviene dejarlo así, en porcentaje, y no manejar decimales. Es decir, no decir 0.98, sino 9.8, tal como está allí. Y en la alternativa, por tratarse de dos colas, colocaríamos que la media no es igual a, a 9.8. El nivel de significancia, que es el complemento de la confianza, es del 5%, o sea, alfa igual a 0.05. Esto uno lo hace de manera previa, lo fija de manera previa. Y para el estadístico que hay que utilizar, allí como no conocemos la desviación estándar de la población, entonces utilizaríamos la t-student. La t-student indica que uno cuando se utiliza cuando el número de datos es menor que 30, pero también cuando no conocemos la desviación estándar. En este caso, como no la conocemos, podemos emplear la t-student incluso cuando el número de datos es superior a 30, porque esto se va a parecer mucho a una normal. Ahora lo vamos a ver. Entonces veamos, este es el estadístico que hay que utilizar en ese primer caso de estudio. La media nos da 9.7466 redondeada a 4 decimales. Lo que se supone que es el porcentaje de sólido real es 9.8, que es lo que establecemos en la hipótesis nula. La desviación estándar redondeada a 4 decimales da esto, y el número de datos es 50. Por lo tanto, toda esta cantidad da aproximadamente menos 2.04. Entonces necesitamos saber si esto es indicio de que estamos muy lejos del 9.8 o no. O sea, si este 9.74 es significativamente distinto de un 9.8. Entonces, para ello necesitamos construir la regla de decisión. Entonces, la regla de decisión es crear prácticamente el intervalo de confianza. Entonces, tenemos la posibilidad de calcular como es una prueba de hipótesis de dos colas, tendríamos que calcular quiénes son los cuantiles, en este caso de la T. Entonces, el alfa es 0.05, por lo tanto, alfa medio es 0.025, y los grados de libertad son la cantidad de datos menos 1. Entonces, tendría que calcular quién es el cuantil que deja por debajo, en la cola izquierda, un 0.025 de probabilidad con 49 grados de libertad. Y este numerito, ya vimos que para calcularlo en Excel, pues utilizamos t.in de la probabilidad y el número de grados de libertad.
Esto redondeado a dos cifras decimales da menos 2,01, que es lo que coloqué aquí. Y el análogo a el de la parte superior es simplemente cambiarle el signo, 2,01, o también se puede calcular en Excel utilizando la t.in con 0,975 y 49 grados de libertad. Bien, entonces esto genera esta región de rechazo que colocamos aquí. Esta región. No, aquí. La que voy a colocar acá. Entonces, miren, para la t-student, aquí la tengo en otra calculadora. Escogí t-student, grados de libertad 49 y coloqué el menos 2,00958 o menos 2,01, cualquiera de las dos es equivalente. Y vemos que en efecto la significancia es 5% y esta sería nuestra región de rechazo, lo que caiga aquí. ¿Listo? O sea, lo que sea más pequeñito que menos 2,01 o lo que sea más grandecito que 2,01. Entonces, nuestro numerito, nuestro estadístico dio menos 2,04, el cual es estrictamente menor que menos 2,01. Por lo tanto, cayó en cayó aquí, cae como por acá, menos 2,04. Entonces, cayó en la región de rechazo y por lo tanto, en este caso, deberíamos rechazar la hipótesis nula. Es decir, hay evidencia de que nuestro porcentaje de sólidos es distinto a 9,8. El otro enfoque que también es el que utilizan muchas personas en la entrega, que es equivalente, aunque dan unos decimales un poquito distintos, es, ya que tenemos aquí este estadístico, verlo como una Z, es decir, en vez de una t-student, verlo como una Z. Ahí conceptualmente hay un error porque pues la Z necesita a fuerza de su desviación estándar y aquí la que tenemos es la desviación estándar, pero de una muestra, no la poblacional. Por lo tanto, conceptualmente no estaríamos haciendo lo mismo. Sin embargo, para 30 o más grados de libertad, la T y la Z se parecen mucho. Por eso es que no se alteran los resultados si lo hacemos con la Z. Vamos a ver. Entonces, con la Z, lo que tendríamos que calcular es cuál es la nueva región de rechazo. Entonces, tendríamos que saber quién es la Z de 0,025. Y esa fue la que calculamos acá hace rato. La del punto 0,25, perdón, aquí. La del punto 0,5 es la que el cuantil del punto 0,25 es el que corresponde a menos 1,96 y por lo tanto el de la derecha es 1,96. Lo compruebo aquí para ver la región de rechazo. Escogí la normal, media 0, desviación estándar 1. Coloqué los dos datos, cuantil de la izquierda, cuantil de la derecha. Veo que la significancia es 0,05 y el numerito menos 2,04 de nuevo cayó aquí, en esta cola izquierda de la región de rechazo, por lo tanto también rechazo. Conclusión, no importa cuál de los dos enfoques utilice, ya sea una T o una normal, voy a tener que rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de sólidos es 9,8. Bien, en la segunda parte resulta que ya no hay que ver si un proveedor u otro están en el rango o bueno, cumplen con el porcentaje de sólidos de 9,8, sino ver qué tan distintos son entre ellos, qué tan diferentes son los dos, bueno, los dos proveedores. Por lo tanto, y esto es lo único que va a presentar de esta parte, es que la hipótesis nula debe ser que la media de uno de los proveedores es igual a la media del otro proveedor contra la hipótesis alternativa, aquí es una alternativa, o uno, contra que las medias son distintas. Entonces, aquí lo que hay que tener presente es que no se trata de ver cómo es el porcentaje de A aparte, ni cómo es el porcentaje de sólidos de B aparte, sino ver cómo ellos dos difieren entre sí. Por lo tanto, se debe establecer esta hipótesis nula y hay que utilizar el estadístico de prueba que estoy colocando aquí. El estadístico de prueba sería la Z igual a la X barra de la A, o sea, tomamos todos los datos que nos den del proveedor A, todos los datos del proveedor B, calculamos sus medias y aquí utilizamos el hecho de que en la plataforma nos dan las desviaciones estándar poblacionales, por lo tanto aquí sí estamos hablando efectivamente de una Z. Cuando nos dan desviaciones estándar de las poblaciones hablamos de la Z.
Entonces, ya, este es el estadístico que tenemos que utilizar. Los datos los encuentran en las tablas y deben sustituir y obviamente realizar el proceso de la prueba de hipótesis de manera similar al ejemplo anterior. Entonces, gente, con esto, pues yo creo que espero que les haya servido. Espero que esto les haya servido, estos tips, entender un poquito las pruebas de hipótesis y cómo aplicarlas en algunos ejemplos prácticos. Me despido y espero que me sigan haciendo las entregas para seguir calificándolas. Bye bye.